Eh, sí, Bueno, ¿cómo están? bien. Ha pasado un poco de tiempo que no nos hemos visto mucho en Zoom. Eh, sí, estoy delincuente, me parece que. Pero ya en estos momentos, cuando yo creo que voy a poder retomar los días miércoles y viernes, creo, Ya. para estar con ustedes. Yo sé que ustedes están con Pablo el día viernes, ¿verdad? Sí, y el día miércoles tenemos estudio, así que Sí, adelante. ya. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda Corintios, el capítulo, el capítulo 4, por favor. Entonces, este viernes también está el Pablo, ¿verdad? Sí, Ya, sí. Segunda Corintios. Bueno, qué gusto de tener visitas con nosotros. Yo puedo decir eso porque yo soy de la casa. Eso sí. Entonces, hemos tenido lindos momentos, pero obviamente los días domingos no puedo juntarme con ustedes porque ya son solamente 3 horas de diferencia con nosotros, pero ya más adelante eso cambiará, ahí madrugando para estar con ustedes. Eh, bueno, no, gracias. Nos vimos en noviembre, entonces no pasó tanto tiempo como la pandemia, pero es mejor en persona, ¿no? Sí. Mejor más directo. Sí. Como nosotros hemos dicho, nuestra hermana Bárbara también llega, pero ella llega esta noche. Entonces nosotros después de la reunión vamos a partir derechito al aeropuerto. Llega como las 11, entonces ahí queda tiempo Sí. de más, pero vamos a juntarnos con un amigo posiblemente en el aeropuerto antes de que ella llegue. Traigo los saludos de todos los hermanos de allá de Canadá, que los conocen a ustedes por nombre así del lugar, no personalmente, pero muchos de los hermanos que conocen de la obra acá, y también obviamente mi hermana Katy y el resto de mi familia también. Y ya les entrego esos saludos. Capítulo 4 de Segunda Corintios, vamos a leer ahí. El capítulo 3 se trata del nuevo pacto que se encuentra, eh, y, pero el capítulo 4 empieza con el versículo 1 que dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos, recomendamos, perdí mi lugar ahí. Eh, sí, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de los siglos, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria o de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer para introducir un poco. Ahora, creo que últimamente yo he estado predicando en 2 Corintios con ustedes y no sé si alcanzamos el capítulo 4. No estoy seguro.
si alcanzamos, pero vamos, si vamos a estar ahí, vamos a repasar un poco. Pero creo que estuve con el capítulo 2 y 3, creo. Y Segunda Corintios, como les había dicho, es una carta que se escribió con el propósito de una vez más decirles a las personas en la ciudad de Corinto, que queda en Grecia, y esta ciudad era una ciudad con, era una ciudad del mundo, por decirlo así, una ciudad del mundo. No solamente una ciudad mundana, pero del mundo. Eran las dos cosas. Ahora, lo del mundo, o decir, como una ciudad global, como la ciudad de Nueva York en el día de hoy. Uno de esas ciudades que hay gente que pasa, inmigrantes, hay cualquier cantidad de cosas que se encuentra. He visitado a Nueva York una vez en mi vida y me encantó como ciudad, porque tiene tanta historia. Es muy interesante esa ciudad. Pero Corinto era una ciudad que tenía mucha gente que pasaba por ahí, por donde estaba geográficamente. Entonces, lo que pasa muchas veces es que una iglesia puede reflejar cómo es la ciudad, o la ciudad puede ser reflejada en la iglesia o en la comunidad en general, porque la gente vive ahí. Y una iglesia es la gente, ¿verdad? Entonces, si esto sería un centro de gran comercio aquí en Santa María, que tiene comercio, pero es una ciudad que tiene muchos fondos alrededor, tiene todo de la uva, también tiene varias cosas que son parte de cómo es el Valle de Aconcagua y se ve en la manera en que la gente, en las cosas que uno trabaja, ¿verdad? Era la misma cosa en Corinto. Entonces, el apóstol Pablo había escrito una carta y habían caído en pecado algunas personas en la primera carta que escribió y tuvo que enfrentar un problema muy grande. Había pecado en la iglesia. Entonces, él tenía que decirle, ustedes tienen que juzgar este pecado, porque si no, van a dañar el testimonio y van a dañar lo que se ha levantado aquí. Entonces, ustedes tienen que ser justos, pero tienen en cierto sentido, tienen que ser severos. Pero él volvió a escribir otra carta. Y ahora dice, ya, ahora es tiempo para restaurar lo que ha pasado. Entonces, esa es la experiencia humana, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos que ser justos, ver una cosa, castigar, por ejemplo, si tenemos niños, castigar al niño, pero ¿qué se hace después? Después se le abraza, se le da un besito, le dice, ya, ahora vamos, ¿qué hemos aprendido? Y se restaura la situación. Eso es exactamente lo que está pasando en Corinto. Y aquí, pero lo que había pasado, ahora, lo que había pasado con el apóstol Pablo, que había mucha gente que no le estaba respetando como debería. También habían otros judaizantes que llegaban y estaban enseñando otras cosas. Entonces, él estaba tratando de instruirles cómo sanar la ruptura en la iglesia, pero también él tenía también que retomar su lugar de autoridad dentro de la iglesia. Y entonces él, en los primeros capítulos vimos como él estaba diciendo, yo tengo una autoridad apostólica, respétenlo.
Y aquí él empieza y le dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué significa eso? Él dijo, no me doy por vencido, no me doy por vencido. Ese es el tema, no me doy por vencido. Él confesó a los corintios que habían tenido ciertas pruebas en Asia, y hemos visto eso. Pero él dice aquí, nosotros tenemos un ministerio glorioso que nosotros estamos viendo y este ministerio nos ayuda a determinar y cómo vamos a cumplir lo que Dios ha hecho para con nosotros. Ahora, el servicio que hacemos para el Señor, si nosotros lo hacemos y vemos cómo lo vamos a cumplir, el servicio no debe ser una carga, debe ser un privilegio. Lo repito, no debe ser una carga, debe ser un servicio. Con mi hermana, Don Alén, yo doy gracias a Dios porque tengo 3 hermanas y somos muy cercanos. Y somos amigos, no solamente tal cual como la tribu de los Oróstica. Pero nosotros tenemos, y uno de mis cordeles, mis zapatos se me había roto, entonces pasamos ahí a los chinitos ahí en San Felipe y compramos unos cordeles. Y me saqué uno de los zapatos y me lo estaba metiendo. Y yo le dije, mi zapato está hediondo. Le dije, mi zapato está hediondo. Y ella me dice, pero yo, y ella dice, pero yo te sirvo en esto. ¿Me entiende el ejemplo? A veces hay cosas que pasan que uno tiene que servir y es un poco hediondo el trabajo. Es un poco difícil el trabajo, pero se hace. Se hace con amor. ¿Por qué? Porque ella me quiere, tenemos una linda amistad, una linda relación, pero es servir porque somos familia. Esa es la parte que es lo principal que debe ser principal en nuestras vidas. Que cuando nosotros servimos el uno al otro en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, a veces es difícil, a veces hay cosas que no son fáciles de cumplir, pero cuando lo hacemos con todo corazón, vemos que se hace con un cariño y un amor que realmente no nos damos por vencidos. Por eso él dice, no desmayamos. Estuvimos en Asia, había muchos problemas. Si viera el capítulo 1 y el versículo 8, eso es lo que decía, ¿verdad? Lo voy a leer, no tienen que buscarlo, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense, él no nos dice lo que le pasó, pero algo le había pasado en ese lugar. Y era difícil. Y lo que vemos aquí es cómo el apóstol Pablo está diciendo y tratando de enseñarles a ellos. Hemos recibido este ministerio, pero según ¿qué? La misericordia de Dios. Queridos, quiero decirles que todo lo que nosotros recibimos es a través de la misericordia de Dios. La cosa que siempre me impresiona, y siempre lo menciono del hermano Manuel, que habló con ese jefe suyo, que se quejaba de la producción de la uva, y cómo, y esto. Y el hermano Manuel le dijo a este hombre que no conocía a Cristo como su Salvador, no era un creyente verdadero,
A lo mejor tenía un respeto para Dios, pero él hacía todo a su fuerza, ¿verdad? Y el hermano Manuel, con sencillez, le dice, pero si usted no cree en Dios o no aprecia lo que Dios hace, cae la lluvia, cae la nieve en las montañas. Hay sol, hay tierra, hay todas las cosas que circulan en este mundo para que crezca la uva aquí en el Valle de Aconcagua. Y eso que da el fruto. Y usted se queja y dice que no hay Dios, que es todo hecho a su fuerza. Básicamente eso es lo que dijo. Todo viene de Dios. Aunque no lo quiere creer, todo viene de Dios. ¿Qué dice Pablo? Este ministerio es según la misericordia de Dios. Hasta el inconverso recibe bendiciones de Dios. Yo no conozco a todos porque no le conozco a ustedes, es primera vez que nos conocemos. Entonces yo voy a ser bien sincero, bien transparente con ustedes. Yo no sé dónde están ustedes en cuanto a su relación personal con el Señor. No sé. Entonces no quiero asumir ninguna cosa. Entonces, espero que todo lo que diga que sea con respeto con una deferencia hacia ustedes. Pero quiero decirles que Dios le ama y Él demuestra su misericordia a la persona que ha estado caminando en las cosas del Señor, como la ONI, Don Carlos. Yo me convertí al Señor aquí en 1971, aquí en San Felipe. He estado en las cosas del Señor desde un niño chico. Mi hermana también se convirtió acá. Y nosotros estamos viviendo todavía apreciando, amando y bendecidos por la misericordia y la gracia de Dios. Y como digo, yo no sé, y si ustedes nunca han tenido un momento en que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, esa misericordia se extiende a ustedes también. A nosotros no somos mejores que la persona que no es creyente. Hay una persona allá afuera que esas personas son evangélicos o son protestantes o qué cosa, y hasta nos dicen canutos a veces, ¿verdad? Y nos reímos un poco porque así es. Pero la cosa es que yo no soy mejor que ellos. Lo único es que yo tuve un momento en mi vida que me arrodillé al lado de mi cama y pedí perdón al Señor por mis pecados. Un niño de 7, pecador, y me convertí al Señor. El hermano Manuel ya se convirtió cuando ya era adulto y a lo mejor tenía mucho más pecado, pero no, yo no era mejor, ni soy mejor que él, y él no es mejor que yo. Somos hermanos en Cristo porque los dos hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, este hombre, él dice, el apóstol Pablo dice, nosotros hemos llegado a este momento por la misericordia de Dios. Y por esa razón no me doy por vencido, no desmayo. Eso es algo que yo quiero seguir ese ejemplo. No me desmayo con las cosas que pasan en la vida. Yo no sé qué experiencia han tenido, pero los hermanos aquí, nosotros hemos tenido distintas experiencias y hemos tenido cosas que nos han pasado. A nosotros algo en común que nos pasó era el fallecimiento de mi madre, hace muchos años. Y esa es una cosa que nosotros compartimos juntos. La pérdida de ella fue algo muy hiriente, muy doloroso para mi hermana y yo, pero yo sé, para mi hermana, especialmente la hermana Oni, que la quería mucho, recibía mucho consejo, era su amiga, era como una segunda madre. Pero nosotros, ¿qué hicimos nosotros? ¿Nos quedamos en la casa llorando todo el rato? ¿No? ¿Qué pasó?
nosotros no nos desmayamos. Y esa es una bendición que tiene un creyente. Sabemos qué hace el mundo. ¿Qué hace el mundo? El mundo busca cómo distraerse. Buscan relaciones que no corresponden. El engaño. Buscan cómo emborracharse o ir al bar para pasarlo con los amigos, para olvidarse del mundo por unos momentos. Y el otro día están en un dolor de cabeza y no se acuerdan las maldades que hicieron la noche anterior. Y llegan y no saben lo que ha pasado. No nos desmayamos. Cada uno de nosotros hemos tenido cosas en nuestras vidas que nos han chocado. Pero Dios es bueno. No se desmaye, querido creyente, porque Dios es bueno y es todopoderoso. Y como digo, yo no sé dónde están ustedes en cuanto al Señor, pero si no conocen al Señor, se lo digo, usted también puede aprovecharse de la misericordia de Dios porque está extendida. Su gracia y esa invitación para recibir a Cristo y ser transformados, perdonados, limpiados, se está ofreciendo en esta noche. Y eso es lo que es algo que yo no cambiaría por nada, por toda la plata del mundo, por toda la fama, por todas las cosas. Cuando uno cree en Cristo, tiene un valor tremendo. Y en realidad este es un valor que el apóstol Pablo, junto con sus amigos, que iban de ciudad en ciudad, y iban y levantaban, plantaban iglesias y les enseñaban a la gente cómo seguir a Cristo. ¿Y qué dice el versículo 2? Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Y qué significa eso? Ellos estaban realmente renunciando lo que era lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Él escribió estas palabras, ciertamente haciendo alusión a los judaizantes, pero él estaba diciendo, nosotros no tenemos nada que esconder. No estamos tratando de engañarles, ni también estamos torciendo la palabra de Dios. No estamos tomando la palabra de Dios para que diga lo que usted quiere escuchar. Hay muchas iglesias que la gente va a ir y si el predicador habla del pecado, ya pare con las cuestiones del pecado, no nos hable de eso. Hablemos de cómo uno puede ganar más plata. O hable cómo nosotros podemos ser más encachados, de alguna manera u otra. Y desafortunadamente, lo que pasa es que hay un engaño grande. Cuando se va torciendo, se va manipulando la palabra de Dios para decir lo que la gente quiere escuchar. Esas iglesias están llenas. Llenas. Por toda Latinoamérica hay iglesias grandes. Hace varios años estuve en el país de Colombia y fuimos a un campamento, llevamos unos niños a unos campamentos. Ahora, estos eran niños de un barrio que se llama Juan Pablo II, en el norte de Bogotá.
Y este barrio era lleno de niños que los papás estaban tomados presos o había muchos problemas, muchos problemas sociales horribles. Y estos niños nunca habían ni salido de la ciudad de Bogotá. Y nosotros los llevamos a un campamento y se lo llevan. Y no sabían nadar, no sabían hacer muchas cosas. Y era un labor bien bueno. Pero imagínense cómo eran los niños. Eran más desordenados. Pero llevándolos estos niños, me di cuenta que nosotros, con los otros obreros que estábamos predicándole la palabra de Dios acerca del pecado, acerca de lo que el Señor puede hacer en su vida. Y los niños están recibiendo, y hay varios niños que recibieron a Cristo. Era exitoso. Pero también el dueño del campamento, los dueños del campamento, era una de estas iglesias, estas mega iglesias, estas grandes. Ahora, no todas las iglesias grandes son malas. No quiero decir que porque hay muchas iglesias grandes que son muy buenas y que se predica la palabra de Dios. Pero esta iglesia, ellos eran aquellos, los dueños del campamento, lo estamos arrendando nomás, pero ellos eran personas que adulteraban la palabra de Dios. Una cosa que les puedo decir, que es una de las cosas que es un legado de las asambleas aquí en el Valle de Aconcagua. El legado es que la palabra de Dios es la palabra de Dios y se respeta y no se va adulterando. Y eso va a encontrar aquí hermanos y hermanas que están seguros en lo que dicen y explican de la palabra de Dios. Tenemos que evitar aquellos que son engañadores. Y tengan cuidado con eso. ¿Qué dice aquí también? Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como vuestros siervos, ¿por qué? Por amor de Jesucristo. ¿Ve? No nos desmayamos, somos siervos por la misericordia de Dios. No nos desmayamos, no dejamos de servir el uno al otro, no dejamos de servir a Dios. ¿Y cómo se llega ahí? Se llega a través de una creencia sincera, una creencia pura, una creencia en la obra de la cruz del Señor Jesucristo, que Él murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Esa es la cosa que creemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado esas mismas frases? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Nos cansamos? Nunca. ¿Por qué? Porque es así. Lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? El hermano Miguel aquí, por ejemplo, no sé qué se sirvió para el almuerzo, pero ¿qué le sirvió la ONI para el almuerzo hoy? Bueno, ¿cuál es el almuerzo favorito suyo? Arroz con carne. Ya, arroz con carne. ¿Y cuántas veces se lo ha preparado la ONI? Muchas veces. Muchas veces. Y cada vez lo aprecia. La palabra de Dios es así. Cada vez. Uno come algo y sí, también se puede apreciar la presentación, pero uno se va nutriendo a través de lo que recibe. La palabra de Dios es así. Y aquí Él dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones. Lo que vemos aquí es que es asombroso, el asombroso hecho que Pablo hubiera recibido de Cristo este ministerio, evitaba que se diera por vencido, pero él dijo, no soy engañador, y tampoco él volvería a ser esa persona que era antes. El creyente sincero nunca mira hacia atrás y dice, oye, qué extraño esa vida. Mira, hay cosas del mundo que son muy atractivas, pero volver a eso, en la palabra de Dios nos dice como volver al vómito, ¿verdad? Volver a las cosas feas, las cosas que no corresponden. Ahora, por el tiempo, estamos viendo aquí en el capítulo 4 y el capítulo 5 que realmente el apóstol Pablo está diciendo, tenemos un gran ministerio. Y esto es lo que vemos en esta sección. Del versículo 7 es algo que quiero destacar un poco más. Y aquí, en el versículo 7, habla del tesoro valioso que tenemos nosotros. Él dijo, no me doy por vencido. En los primeros seis, no fuimos engañadores, no nos aprovechamos de ustedes, les predicamos claramente la palabra de Dios. No estamos tomando su plata y metiéndole al bolsillo. Lo que estamos haciendo era por amor a Cristo y ser servidores de Cristo. Pero ahora el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Cristo, de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El apóstol Pablo tenía confianza, él tenía un conocimiento, porque él habla aquí y habla de lo que es la humildad del vaso de barro. Un vaso de barro, si yo recibo ahora es el rey de Inglaterra, en mi hogar, que nunca ha venido y nunca lo he invitado, pero si llegaría el rey Carlos, imagínese si yo le sirvo, ¿quiere un vasito de agua? Sí, ya. Aquí este vasito, aquí un vasito de barro. Se lo ponemos ahí. ¿Qué va a pensar? No, si uno busca lo mejor que tiene, ¿verdad? Y se lo da, se lo entrega. Entonces, ¿qué es lo que es lo más importante? Ahora, en realidad, lo más importante en ese vaso no es el vaso mismo, ¿verdad? Es el contenido del vaso. Leamos otra vez lo que dice. Habla de este tesoro, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué es ese tesoro? Eso es nuestra fe. Dentro del vaso, lo que es lo que da valor a la vasija. ¿Cómo guarda
uno? ¿Cómo cuida eso? ¿Y qué es el tesoro que está adentro? Bueno, nosotros estábamos viendo una foto de cuando nosotros éramos jóvenes y llegó el Diego, ahí a la casa, el hermano Diego, de ahí de San Felipe. Y mi hermana dice, aquí está una foto de nuestra familia cuando éramos jóvenes, éramos adolescentes. Y él me mira a mí, me mira. No, eso no es de usted. Sí, era delgadito, tenía el pelo, bueno, mi pelo todavía está rubio, pero era rubio un poco distinto, pero era rubio, tenía y delgadito, era otra persona, por decirlo así. No, sí, él me miraba así y pensaba, ¿qué esta persona? ¿Quién es esta persona? Bueno, lo que vemos ahí es una imagen, pero lo que uno puede apreciar es que el tesoro que nosotros somos es el vaso de barro. Ahora, uno cambia, su aspecto físico cambia, pero cuando Cristo me salvó a los 7 años de edad, es el mismo Cristo, a través del Espíritu Santo, que vive en mí a los casi 60 años de edad. El Miguelito y yo vamos a cumplir eso ya prontito, los 60. Pero nosotros con el hermano somos vasos de barro. Pero el valor que tenemos nosotros es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y eso es cuando una persona recibe a Cristo y recibe el regalo del Espíritu Santo y la vida eterna que comienza en ese momento al recibir a Cristo, cuando uno recibe el perdón de pecados. Y esa es la cosa que Dios valora y dice, cuídalo, aliméntalo, pásalo conmigo y yo te bendeciré. No en las formas que este mundo te da. Esto no es como una inversión económica, no es como una inversión en el aspecto físico. Es una inversión de Dios cuando Él deposita y pone el sello del Espíritu Santo sobre nosotros. Y Él dice, este es mi tesoro, cuídalo, guárdalo. Tú recibes el perdón de pecados, tú recibes todo lo que yo te ofrezco para que mi nombre sea glorificado, para que tú vivas una vida que realmente refleja y es bendecida porque tú tienes lo más importante, la cosa más valiosa que se encuentra cuando uno cree en Cristo. ¿Qué dice? Más adelante, lo más importante del vaso es que debe estar limpio, vacío y disponible para el servicio. Limpio, vacío y disponible para el servicio. Si algo está lleno de resentimiento, o alguna persona lleno de resentimiento, de envidias, de pecado, de cosas que no tienen valor, Dios no puede obrar en la misma manera. Por eso Él pone el Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros seamos sensibles delante de Él, con una sensibilidad a las cosas que Dios pone en nuestras vidas. Y ahí nosotros podemos ministrar y no desmayar, no darnos por vencidos, porque Él valora el tesoro que está por dentro de cada uno de nosotros. Vamos a saltar un poco y ver un poco más
adelante y al versículo, al capítulo 5, por el tiempo que tenemos. Y vamos a saltar un poco. Hay muchas cosas que están aquí que uno podría ver, pero vamos a ver más adelante en el versículo 11. Bueno, el versículo 11 ahí dice, bueno, el versículo 1 del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, lo que está diciendo aquí, ¿se acuerda? No somos, somos vasos de barro, pero el tesoro está dentro de ese vaso de barro. Pero aquí nos dice que si nuestra morada terrestre está, este tabernáculo se deshiciere, este tabernáculo, y es como en esos tiempos el apóstol Pablo usaba una imagen que se conocía en eso. Él trabajaba en hacer carpas, en el trabajo que él hacía. Él podía ser nosotros, nuestros cuerpos como un tabernáculo, una carpa. Esas cosas van a deshacerse, tal cual como el vaso de barro. Pero ¿qué dice? Nosotros confiamos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En el versículo 1, él dice, ¿qué dice? Porque sabemos, se sabe, hay seguridad en eso. En el versículo 2 al versículo 5, dice, gemimos. ¿Sabemos? Gemimos. Pablo no está expresando un deseo morboso de morir aquí. Él no está diciendo, ay, yo quiero morir. No, es más una cierta afirmación de que él ansiaba que el Señor Jesucristo volviera para ser revestido con el cuerpo glorificado. Ahora, él presenta aquí unas 3 posibilidades usando esta figura del cuerpo. Primeramente, bueno, se podía hacer carpa o una tienda, ¿verdad? Mejor dicho, una tienda, una carpa o este tabernáculo. Entonces, yo creo que una tienda es un poco más relevante para nosotros en el día de hoy. Entonces, eso es lo que somos nosotros. Lo que tenemos en esta tienda es que es vida. Es vida. Una residencia que Dios tiene en nuestra tienda, por decirlo así. En el segundo lugar, él dice, estamos muertos, y eso significa que estamos desvestidos o fuera de la tienda. O, en otras palabras, hasta se podría usar la palabra desnudos en este instante. Pero la cosa que nosotros podemos ver en tercera parte es revestido. Es como la transformación del cuerpo de Cristo, del cuerpo cuando Cristo vuelve a buscar los suyos. Pablo, como todos los creyentes en ese tiempo, ellos pensaban que Cristo volvía a cualquier momento. Cuando él escribió bajo la inspiración en Primera de los Tesalonicenses, esperando la llamada del Señor Jesús, él pensaba que iba a ser
en su vida. Ellos veían el mundo y cómo los problemas estaban, cómo el imperio romano estaba empezando a controlar muchas cosas. Y sabemos que más adelante había mucha persecución. Y Pablo y Pedro fueron mártires por su fe en el Señor Jesucristo. Y cientos de creyentes, a lo mejor miles de creyentes, perdieron sus vidas por ser perseguidos. Nosotros no tenemos persecución el día de hoy. Hay cosas que se burla la gente a lo mejor por la fe que uno tiene o las cosas que creen, pero nosotros no conocemos la persecución. Estos hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo, y cuando se escribía, ellos entendían lo que era ser perseguido y murieron siendo perseguidos por su fe en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque no desmayaban, no se daban por vencidos. Y eso solamente se encuentra cuando uno pone su fe en el Señor Jesucristo. Vemos cómo aquí en el capítulo 5, él entendía, y cuando él dice gemimos, no era por el deseo de morir, era la ansiedad que tenía para la vuelta del Señor Jesucristo. Él al cuerpo glorificado le llama el edificio de Dios, una casa no hecha de manos. El cuerpo glorificado será algo muy especial y nosotros podemos anticiparlo. Yo no sé cómo será, pero no será esta cosa ay, con los dolores que tenemos cuando nos agachamos en el día de hoy. Cuando uno era joven se agachaba así rápidamente y pescaba lo que estaba en el piso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los viejitos? ¡Ay! Cuando nos abrochamos los zapatos, ¡ay, que nos duele, ¿verdad? ¿Por qué? Esta tienda. Pero Dios tiene algo mucho mejor. Entonces alimenta ese tesoro que está dentro de su corazón. Alimenta ese tesoro que tenemos y no nos desmayemos. ¿Por qué? Sabemos, gemimos también. Y el versículo 6 que dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? Por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Una vez más, no tenía un deseo mórbido de morir, solamente decía, mira, esta cosa en que estamos viviendo es un circo. Estamos viviendo en un mundo tan bruto que yo miro hacia las cosas del Señor, hacia el cielo. Sabemos que el apóstol Pablo dijo a los creyentes en esos días, sería mejor estar con el Señor, pero también tengo responsabilidad con ustedes. Quiero también estar con ustedes para animarlos, para instruirlos, para enseñarlos. El viernes pasado tuve un funeral que tuve que oficiar. Y era un hombre, un creyente de 101 años de edad. Vivió muchos cambios en su vida. Un hombre que realmente confiaba en el Señor. Y leímos este versículo en el versículo 5. El versículo, sí, el versículo 6. Así que vivimos confiamos, siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. No, el versículo 8, mejor dicho. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Queridos hermanos, nosotros tenemos algo que cuando nosotros partimos de este mundo estaremos presentes con el Señor. Y eso anhelaba el apóstol Pablo.
lo miraba y decía, ay, que sería bueno. Pero la parte que nos choca un poco es esto, que si uno no está preparado y viene el Señor, pierde la oportunidad de estar con Cristo, de disfrutar de la vida eterna. Y yo no sé qué pasará el día de mañana. Santiago nos enseña que la vida es como un vapor que aparece por un instante y desaparece. Lo he dicho muchas veces, cuando uno va al cementerio y ve las placas, ¿verdad? Y dice, fulano de tal. No dice fulano de tal, pero me entiende. Dice el nombre de la persona, el fulano. Vivió de esta fecha hasta esta fecha. Cuando nació y cuando partió. Nosotros, todos aquí, estamos en la parte que es el guión de esa placa. Estamos en el guión. Y es cuando nosotros estamos en el guión de, de este viaje por el mundo. Ahí es donde nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, ¿no? Hemos seguido a Cristo. Muchos de nosotros, como digo, espero que ustedes también tengan esa seguridad, que Cristo vendrá. Cristo viene. Aquí Él anhelaba esto. Y más adelante, y ya se fue el tiempo, pero más adelante, ¿qué dice aquí? Él dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Por esa razón estamos aquí. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la razón por que vivimos nosotros. Para glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Y decirle, ven con nosotros. Te invitamos. Y donde sea, nosotros tenemos el privilegio de comunicar en las calles a los vecinos, a cualquier persona, en una forma decente y con confianza, con respeto, con deferencia a la persona, pero con seguridad que Cristo es nuestro y queremos también que esa persona pueda decir la misma cosa. Yo pertenezco a Cristo porque recibí la salvación. Reconocí que era pecador y ahora vivo para Él. Era la motivación de Pablo. Y el Pablo no era una persona distinta a nosotros, era un hombre normal. No sé si era mañoso, no sé si era de mal genio de vez en cuando, posiblemente, tal cual como nosotros, pero tenía a Cristo y eso le daba un gozo increíble. Y ese es el mismo gozo que nosotros podemos tener también. Nosotros, vasos de barro, no desmayamos, porque Cristo vive y vive en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Para su gloria debemos vivir. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por lindos momentos que podemos pasar con los hermanos. Te pedimos tu bendición sobre todos los que han llegado. Te pedimos tu bendición sobre los que no están. Y te pedimos tu bendición sobre los que a lo mejor están decaídos de ánimo. Te pedimos tu bendición por los hermanos que están trabajando duramente. Ayúdalos, Señor. Por los que están enfermos, el hermano Nono, también la señora Celia, la hermana Carmen, también todos los que no se encuentran, que estés con ellos. Y te pedimos por los niños de esta iglesia, que también conozcan
la bondad y la bendición del Señor en sus vidas. Te pedimos que tú estés con nosotros ahora y llévanos en bien en los quehaceres del resto del día y que lleguemos a casa sin novedad. Te pedimos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.